Hoy toca metabolismo de aminoácidos. Ya explicó el ponente, soy yo, y que José Carlos. Y vamos a iniciar. Este metabolismo es relativamente sencillo. Lo que más va a importar, o bueno, donde va a haber más información sobre los procesos metabólicos va a ser en el proceso degradativo. Ya en el proceso de biosíntesis, más que todo sería memorizar el aminoácido y el producto final, ¿sí? Entonces, vamos a ir primero con degradativo. Bueno, esta es una imagen general de todos los metabolismos. En su momento la página, cuando estaba operativa, ahora está en mantenimiento, se podía visualizar y hacer un seguimiento de cada ciclo metabólico. Los que ya han visto son el de glúcidos, lípidos y también el de nucleótidos, aunque el de nucleótidos tenía que haber sido después de este, pero bueno, no hay problema. La cuestión es que vemos de por sí una idea que ya debe quedar bien en clara, y es que el metabolismo no es solo una secuencia de pasos en forma vertical, consecuencialmente. Es la manera en la que se estudia para que sea mucho más sencillo, pero todo está interconectado y es como una gran telaraña gigante, ¿sí? Pero entonces, sobre los aminoácidos cuando queremos tratarlos, tenemos que ver, bueno, al analizar su estructura vemos que estos se diferencian en algo, pues, respecto a los carbohidratos y a los lípidos. Todos estos componentes o biomoléculas tienen un esqueleto carbonado. Están compuestos por carbono, hidrógeno y en algunos casos también el oxígeno. Pero la diferencia de los aminoácidos es que ellos tienen un átomo diferente, y este va a ser el nitrógeno. Como dije en un momento, los nucleótidos, el metabolismo de nucleótidos debería haber sido después de esta ponencia, pero por algunos inconvenientes y oponentes tuvo que intercambiar. La cuestión es que, hablando de aminoácidos y hablando de nucleótidos, estos van a contener nitrógeno en sus moléculas. Es así que cuando queremos nosotros hacer la degradación o hacer el tratamiento de estas moléculas, vamos a dividirlo y para que el nitrógeno sea llevado por una vía especial, porque es un átomo diferente. Y el resto del aminoácido, el resto de su esqueleto carbonado, eso va a metabolizarse, al igual que con los lípidos, al igual que con los carbohidratos, en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, de por sí, como una parte introductoria, el hecho de que los aminoácidos contengan el nitrógeno hace que la cantidad de nitrógeno que un ser vivo, más que todo, pueda adquirir del medio ambiente funcione como un factor limitante sobre todas las funciones que voy a realizar. De por sí el nitrógeno es uno de los componentes más abundantes, bueno, es el componente más abundante de la atmósfera. El problema es que los seres vivos, más que todo los organismos animales, los animales superiores y en general, no pueden captar este nitrógeno del ambiente. Es así que ellos solo pueden captarlo de aminoácidos ya existentes. O sea, hace que un animal consigue el nitrógeno al consumir más aminoácidos, o sea, consumiendo a otro animal o algunas plantas. Y estos a su vez van a conseguirlo con interacciones entre bacterias que son las que van a poder realizar eh, la fijación del nitrógeno a todo el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, que es algún tema que ya seguramente habrán visto en el proceso de ingreso, seguramente. La cuestión es que los seres vivos, los humanos específicamente, adquirimos el nitrógeno consumiendo aminoácidos que provienen también de otro animal, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ocurrir el metabolismo del aminoácido? Bueno, el catabolismo, la degradación del aminoácido. Va a ocurrirse en tres situaciones. De por sí, normalmente todas las proteínas van a degradarse, ya tienen un tiempo de vida. Las proteínas no se generan y al generarse están de forma indeterminada por el tiempo, sino que tienen que cambiarse. Esto se denomina recambio proteico y es un proceso normal del ser humano. Entonces, pongamos un ejemplo, la hemoglobina, que es, en parte también está conformado por el grupo hemo y también proteínas, todos esos componentes se tienen que recambiar, y ese recambio, por ejemplo, es de 2 meses aproximadamente. ¿Por qué se tiene que recambiar las proteínas? Y es porque seguramente ya han escuchado el término de radicales libres, y es que los aminoácidos, bueno, las proteínas en general están en contacto con un ambiente que puede generarle alteraciones. Los radicales libres pueden generar alteraciones en las proteínas, y estas, cuando están alteradas, pueden tener alteraciones en su funcionamiento, y es por ello que en algunos casos, como ciertas enfermedades, se caracterizan por
el aumento de las concentraciones de estas proteínas pues, aberrantes. Ese es el caso pues, del Alzheimer con la acumulación de las placas beta-amiloides, por ejemplo. Entonces, de por sí, naturalmente, el organismo va recambiando proteínas constantemente. Hay proteínas que tienen un tiempo de vida más larga, otras son más cortas, pero siempre se están recambiando proteínas. Las proteínas se tienen que degradar en aminoácidos y estos se tienen que degradar para que o sean excretados o puedan servir como base para formar más aminoácidos. El segundo aspecto es la dieta rica en proteínas. Bueno, eso se entiende de forma más sencilla. Si yo consumo más proteínas de las que necesito, al degradarse los aminoácidos, estos excedentes tienen que eliminarse. ¿Sí? Ese punto es más sencillo de entender. Y el tercero, en condiciones especiales, como puede ser el caso de la diabetes, de la inanición, del ejercicio intenso o ciertas patologías que, debido a su carácter patológico o una situación especial que difiere de las funciones normales del organismo, entonces va a tener que generar energía a partir de los aminoácidos. Se hace el caso de la inanición. Cuando no hay nueva ingesta de alimentos, el organismo va a degradar sus reservas principalmente. Pero cuando estas acaban, tiene que degradar dos componentes. Y es así que va a degradar los aminoácidos como, bueno, para suplir la falta de sustratos para generar ATP. Entonces, ahí tenemos la imagen del aminoácido. Ya expliqué que lo característico, lo diferenciador de esto con otras biomoléculas es el nitrógeno. Entonces, toda la vía de la degradación de aminoácidos va a consistir en separar ese nitrógeno y el producto con el nitrógeno se va a tratar de una vía diferente. Y el resto va a irse con el ciclo de Krebs. Entonces, al aminoácido vamos a dividirlo y vamos a quitarle el nitrógeno generando un grupo, bueno, una molécula de amoníaco, aunque esta va a estar en sangre protonado como amonio, ¿sí? Entonces, lo dividimos y nos queda el amoníaco. El resto va a ser denominado el esqueleto carbonado o cetoácido. ¿Por qué? Porque, bueno, si le quitamos el nitrógeno, justo con este hidrógeno nos formamos el amoníaco. A ver, no sé si puedo acá. Acá tenemos lo que se va a escindir, el grupo amino del aminoácido. Se va a quitar justo con este nitrógeno y nos va a formar el amoníaco. Pero como a este carbono le faltan formar 12 enlaces, van a funcionarse con el oxígeno. Y esto va a formar lo que se denomina cetoácido. Este es el cuerpo cetónico, bueno, no el cuerpo cetónico, este es el grupo cetona y este es el grupo carboxilo. Entonces, es por ello que se llama cetoácido. Un ratito, discúlpeme. Ya. Por favor, dígame si es que intercede la bulla con la ponencia para tratar de solucionarlo. ¿Hay mucha molestia? ¿Alguien que me confirme, por favor? Bueno, ya no hay silencio, ya no hay bulla. Ya, ya tiene una más. ¿Sí? ¿Hay una duda? ¿Podrías explicar qué es un cuerpo cetónico? Perdón, ahí me confundí. No es cuerpo cetónico, porque cuerpo cetónico hace referencia al metabolismo de lípidos. Seguramente ya les explicaron que una de las vías del metabolismo de lípidos es la formación de cuerpos cetónicos, que son moléculas que van a servir como una segunda fuente de energía. ¿Sí? Eso es un tema de metabolismo. A lo que yo me refería es a cetona. ¿Ok? Acá repito, ese grupo amino se va a funcionar con este hidrógeno al generarse la reacción, se van a separar y esto me va a formar amonio. Entonces me va a quedar C, C, O, aquí una O y acá un hidrógeno. Y acá el grupo R. ¿Sí? Pero por química orgánica sabemos que una de las funciones, bueno, una de las propiedades del carbono es la capacidad, la capacidad de formar 4 enlaces. Entonces, con 2 enlaces, acá se van a unir con un oxígeno. ¿Sí? Entonces, si recordamos algo de química orgánica, voy a cambiar el colorcito acá. Eso de aquí es el grupo de las cetonas. Eso es una clasificación de la química orgánica. Entonces, esto le confiere la parte del nombre de ceto, una cetona. Y esto de aquí, el COOH,
es el grupo funcional de lo que se denomina el grupo, los ácidos carboxílicos. Y es por ello que se llama cetoácido. ¿Sí? O sea, no es cuerpo cetónico, ahí me confundí, es cetona. ¿Sí? Entonces, de por sí, esto se llama aminoácido. ¿Por qué? Porque tiene el grupo amino y el grupo carboxilo. Por eso es aminoácido. Pero ahora que le quitamos el grupo amino, me queda el grupo cetona, el grupo de las cetonas, y se llama un cetoácido. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, ya entendiendo eso, lo que vamos a tratar ahora va a ser, primero, ¿qué pasa con, qué pasa con este amonio? ¿Sí? Sí. Bueno, esquema general, las proteínas intracelulares se van a degradar en aminoácidos. Las proteínas intracelulares, ya expliqué por el recambio proteico que se da naturalmente de todas las proteínas, de por sí es una biomolécula que está en bastante cantidad en el organismo, y lo que ingerimos de la dieta. Estos se van a ser degradados en aminoácidos. Los aminoácidos se van a dividir en el amonio, bueno, el amoníaco, que está protonado en sangre, que formando el amonio, y el esclerocarbonado, que es el cetoácido. El cetoácido va a ir al ciclo del ácido cítrico, o sea, el ciclo de Krebs. Y ahí ya se sabe cuál es el proceso porque ya vieron metabolismo de carbohidratos y ahí vieron el ciclo de Krebs. Pero el amonio, amoníaco-amonio, va a irse al ciclo de la urea, también llamado ciclo de Krebs-Hensel, porque también fue descubierto por Krebs y un colaborador que fue apellidado Hensel. O ciclo de la urea, simplemente, formando al final la urea. Ahora, ¿por qué yo quiero formar urea en vez y no botar de por sí el amonio normalmente? O sea, solo lo boto y ya está, por la orina. ¿Por qué tengo que hacer el procedimiento para transformarlo en urea? Y es que el pK, por debido al pK del amoníaco, cuando entra en sangre, el pH de la sangre ya saben que es de 7.35, 7.45. Debido al pK del amoníaco, a este pH va a protonarse. Y en vez de amoníaco, al protonarse va a formar el ion amonio. El ion amonio, al estar en sangre, de por sí, como expliqué, constantemente se está recambiando proteínas. O sea, constantemente estamos liberando amoníaco. Llega en sangre, se protona, formando amonio. Si aumenta demasiado esta cantidad, va a acidificarme la sangre. Entonces, de por sí, el rango, el parámetro del pH es uno de los rangos más regulados del organismo. La alteración del pH va a interactuar con todos los componentes de la sangre, todos los componentes proteicos o todos los componentes, todas las moléculas que hay en el organismo. Entonces, yo no puedo botar el amoníaco de por sí a la sangre. Entonces, tiene que ser tratado para formar la urea. Y la urea es una molécula que primero es soluble. ¿Sí? Un ratito. Ya, perdón de nuevo. Como estoy explicando, la urea es un componente soluble, primeramente, o sea que puede estar en sangre. Y el segundo punto es que es neutra. A diferencia del amonio que ha sido protonado y le da una característica de ser ácida, también al estar cargada va a mantenerse en sangre, no va a poder pasar las membranas. Y eso va a facilitar que se acumule. En cambio, la urea, como es neutra, va a permitir que pueda ser eliminado en parte también por el riñón. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer este tratamiento para que los niveles de amonio se eleven y al elevarse, pues esto genera toxicidad. Aparte también de afectar preferentemente al tejido nervioso, o sea, al cerebro. Y es por ello que en casos de hiperamonemia, eh, la muerte se da por edema cerebral. Y también hay toda la sintomatología clásica que se da en casos de hiperamonemia son de tipo neurológico, por estas razones. ¿Sí? Aunque eso explico también más adelante, pero bueno. Ya iniciamos, bueno, ya mencionamos, proteínas intracelulares y ya se van a degradar, se dividen en amoníaco que se protona en amonio y escletocarbonado. El escletocarbonado o cetoácido pasa al ciclo de Krebs y el amonio se tiene que ir a la vía, bueno, al ciclo de la urea. Ahora, el mismo amonio no todo va a eliminarse, ¿sí? Porque dijimos que para
formar aminoácidos también necesitamos nitrógeno. Entonces, parte de ese nitrógeno se va a recomponer para para ir a la vía de la biosíntesis de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, parte del amonio amoníaco que se vaya a generar, parte va a irse para generar más aminoácidos o nucleótidos o componentes que también tienen nitrógeno, y la otra parte va a ir al ciclo del aurio. Entonces, inicialmente vamos a ir con la digestión. Las proteínas van a ser degradadas a nivel gástrico e intestinal por enzimas proteolíticas, ¿sí? Y van a ser divididos en aminoácidos y en oligopéptidos. Los aminoácidos pueden pasar normal la célula intestinal, la membrana, ya que el aminoácido es por lo general son neutros, y como es una molécula más pequeña, pues es sencillo que pase a través de la membrana, pero en ese caso a través de canales específicos. Y los oligopéptidos, que son péptidos de 2, 3, 4, 5 aminoácidos, van a ser degradados en aminoácidos o en péptidos más pequeños, para que puedan ser absorbidos como aminoácidos o como tripéptidos y dipéptidos. Dentro de la célula intestinal, dentro del enterocito, van a haber más enzimas que van a hacer que los tripéptidos y dipéptidos se escindan en aminoácidos. Y los aminoácidos ya normal pasan en sangre. O sea que para que esté en sangre, tienen que pasar como aminoácidos. Tienen que degradar hasta ese nivel. Aunque en menor cantidad, pero sí también se da, pasan a sangre como oligopéptidos, pero determinados oligopéptidos, no cualquiera. Para ello, primero tenemos que recordar parte del estómago, aunque recién van a llevar histología y también recién al siguiente año llevarán fisiología. Lo que va a importar es que sepan que 3 tipos de células que hay en el estómago. Las parietales, que son las que van a generar ácido clorhídrico; las principales, que son las que van a generar pepsinógeno; y las células G, que van a generar gastrina. También están las células mucosas que generan muco, pero no va a entrar tanto en esta parte del metabolismo. Entonces, también, bueno, no es importante que sepan, pero adentrando ya un poco de fisiología, para la parte de la digestión gastrointestinal, fisiología gastrointestinal, tenemos 2 fases, una fase cefálica y una fase gástrica. La cuestión es que en cualquiera de estas fases van a haber estímulos que van a generar una respuesta a nivel de las células G. Las células G van a liberar gastrina, como explica en la imagen. A ver, acá. Células G. No, perdón. Acá. Células G me generan gastrina. Y la gastrina va a interactuar con las células parietales para liberar ácido clorhídrico, ¿sí? A su vez también, este mismo estímulo que activa a las células G va a activar a las células principales para liberar pepsinógeno. Y el pepsinógeno, cuando esté en un ambiente ácido, va a activarse, porque el pepsinógeno es su estado inactivo de esta enzima. Cuando se activa, forma la pepsina. Y la pepsina es la que va a empezar con la degradación de las proteínas, ¿sí? Ahora, el pH del estómago es, según los libros, de 1 a 3.5 pH, de pH. Es un pH bastante ácido. Este pH va a realizar un efecto desnaturalizante, ¿sí? El pH, al desnaturalizar la proteína, va a llevarla a su estado, a su estructura primaria, que son unos aminoácidos. Y eso va a permitir que la enzima activada, que es la pepsina, pueda generar la escisión en determinadas secuencias de aminoácidos. Cada enzima tiene una determinada secuencia que va a permitir su función. Entonces, en caso de la pepsina, y las demás enzimas que vamos a ver, tienen lugares especiales. Ya. Ahora, después de que ocurriera la primera parte de la digestión, hemos desnaturalizado la proteína. Le hemos escindido la proteína en general en péptidos más pequeños, pero aún así siguen siendo bastante grandes. Luego de esto, ¿qué va a pasar? Estas imágenes son del libro de fisiología, así que no es importante que se las aprendan, solo es para ejemplificar. Pero cuando llega después de haberse pasado por el primer proceso de digestión, van a llegar al intestino, en el duodeno. En el duodeno, la presencia de grasa, proteína y ciertos componentes de la digestión va a estimular a las células para que éstas generen señalizaciones para que el páncreas libere a enzimas inactivas llamadas zimógenos, ¿sí?
Y además, el pH resultante del estómago, cuando entra en contacto con las células S, por ejemplo, va a estimular a la secretina para que ésta libere bicarbonato y se neutralice. Entonces, en la parte del duodeno ocurre la neutralización y van a liberarse más enzimas para continuar la degradación, porque ya vimos que en el estómago inició, pero no se hizo de forma completa. Y es que aquí en el intestino, en el duodeno, van a participar las peptidasas, más que todo pancreáticas, ¿sí? Las pancreáticas son las que van a interactuar en la parte del duodeno. Para que las proteínas que fueron escindidas en péptidos más pequeños, pero no demasiado, puedan ser escindidas en aminoácidos, que los aminoácidos pasan directamente, entonces, claro, de transportadores, pero pasan directamente en sangre, y en oligopéptidos. Estos oligopéptidos van a ser escindidos aún más por los aminopeptidasas y más enzimas que hay, para que estas, pues, vayan dividiéndose. Acá como vemos un tetrapéptido a un tripéptido o un dipéptido. Como tri o dipéptido ya pueden pasar, pero más grandes no pueden pasar, ¿sí? Y dentro del enterocito hay más enzimas. Tripeptidasa para el tripéptido, que va a escindirlo en 3 aminoácidos. Y la dipeptidasa para el dipéptido, que va a escindirlo en 2 aminoácidos. ¿Sí? Es así como ocurre todo el proceso. Ahora, ¿qué enzimas son las que libera el páncreas? Acá. Son 4 enzimas, aunque no son 5. Y aunque también, dependiendo de la biología, se menciona una que otra más, pero las principales son 4, que también seguramente las vieron en la academia. Bueno, serían 5, perdón, serían 5, sí serían 5. El tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B. Cuando llega la proteína al duodeno, le dijimos que estimula las células Y para que generen señales que van a liberar los imógenos, el páncreas. Quien va a activarlos va a ser una molécula que está en los enterocitos, que está en las células del intestino, llamado enteroquinasa. ¿Sí? Enteroquinasa. Esta va a activar al tripsinógeno en tripsina. En el caso del estómago fue el ácido clorhídrico el que estimulaba la activación del pepsinógeno en pepsina. En este caso es la enteroquinasa, una molécula del intestino, de las células intestinales, de los enterocitos, quien va a activar el tripsinógeno en tripsina, perdón. Y la tripsina va a ser quien va a activar a los demás sinógenos. Un ratito. Disculpen, no sé por qué mis proyectos están haciendo mucha bulla, pero bueno. Ya, y acá también una imagen resumen, que es la parte, que es lo que se explicó en general, las proteínas más agregadas primero por la pepsina y luego por proteasas pancreáticas. Ya vimos que los aminoácidos pasan normalmente como aminoácidos, pero mencioné en su momento que algunos oligopéptidos pueden pasar, pero es en una menor cantidad. Entonces ya tenemos que después de la degradación de la digestión de las proteínas, todo eso fue dividido en aminoácidos. Y por la circulación de los intestinos van a pasar por la vena intestinal y van a dirigirse en el hígado. Y es en el hígado donde va a ocurrir el tratamiento de de los aminoácidos. Y es en el mismo hígado donde va a ocurrir el tratamiento de los residuos de nitrógeno, en este caso el amonio y amoníaco. ¿Sí? Ahora, continuamos. Entonces, propiamente, ahora sí, ya pasado la parte de la digestión, vamos a iniciar con el metabolismo. Y, como mencioné en su inicio, primero, el metabolismo de estos átomos de nitrógeno. Y van a ocurrir, bueno, hay 2 reacciones que me importan a mí, que son la transaminación y la desaminación. Ahora, ¿qué es la transaminación? La transaminación es el cambio, bueno, la transferencia del grupo amino, por eso transaminación, transferencia del grupo amino. Y simplemente es que acá, como vemos en la imagen de arriba, tenemos al aminoácido. El aminoácido va a reaccionar con otras moléculas y va a darle el grupo amino, bueno, acá otra molécula, le va a dar este grupo amino a esa otra molécula, con el fin de, pues, generar glutamato. ¿Por qué glutamato? Porque el glutamato, bueno, aunque nos explicamos adelante, el glutamato va a ser el aminoácido por preferencia para transportar, o para transportar los grupos amino.
Y este esqueleto carbonado, como ya explicamos, va a ser quien va a ser llevado para la degradación por el ciclo de Krebs. Y una vez que tenemos al glutamato, el glutamato va a transportarlo a las mitocondrias de los hepatocitos. Y ahí va a ser donde va a liberar al nitrógeno para su posterior paso por el ciclo de la 1. Ya. Ahora, esta es la reacción propiamente de la transaminación o por parte de las aminotransferasas, que así se les denomina a este tipo de enzimas. Y como vemos, tenemos el aminoácido que va a reaccionar con un esqueleto carbonado. Y me va a dar un esqueleto carbonado con un aminoácido. Como ya expliqué, el grupo amino se le transfiere. Y como se transfiere, solo me queda el esqueleto carbonado. Y este aminoácido, bueno, este esqueleto carbonado con el grupo amino me forma el glutamato. Hay dos aminotransferasas importantes. ¿Cuáles son las que van a reaccionar con el aspartato y la alanina? En general, todas las aminotransferasas, todas las transaminasas van a tener como sustrato el alfa-cetoglutarato. Y me van a dar la mayoría glutamato. Entonces, el aceptor casi universal de los grupos aminos es el alfa-cetoglutarato y me va a formar glutamato. ¿Por qué glutamato? Porque, como expliqué, es el principal transportador de los grupos aminos. Estas enzimas, las más importantes son las que se con el aspartato y el alanina. Con el aspartato, ¿cómo se llama la enzima? Se llama la aspartato aminotransferasa, AAT. Y con la alanina aminotransferasa. Es un nombre sencillo y es la nomenclatura moderna, por así decirla, pero aún así, en futuras clases de otros cursos, que ya de por sí es en segundo año cuando empiezan a ver casos clínicos, bueno, ejercicios de casos clínicos, a ver si la usa, van a ver que a estas tienen otras denominaciones. En vez de la aspartato aminotransferasa, también se le llama transaminasa glutámico oxalacética. Y bueno, acá no es AAT, acá es AST. Acá AST. Y en vez de, bueno, perdón, es al revés. Acá es AET, AST. AST y AAT. Acá es la transaminasa glutámico pirúvica. Entonces es importante reconocer ambas reacciones. De hecho, estas dos reacciones tienen que sabérselas de memoria técnicamente. Y saber cuál es la enzima que está actuando. La primera, bueno, el nombre moderno es más sencillo, aspartato aminotransferasa o alanina aminotransferasa. Pero el nombre antiguo que aún se sigue usando es un poco más complejo, transaminasa, igual nombre de la reacción, y los productos glutámico oxalacética y glutámico pirúvica. ¿Por qué me interesan estas dos enzimas? Ya dije que técnicamente hay un montón de transaminasas para un montón de aminoácidos que van a reaccionar con el alfa-cetoglutarato para formar el glutamato. ¿Por qué me interesan a mí la AST y la AAT? Porque son biomarcadores de daño hepático. En este curso no se está realizando el... A ver, un ratito, me están escribiendo. Denme unos minutitos. Perdón. Ya. Continúo. Perdón. Como explicaba, en este curso no se está tomando en cuenta el tema de enzimología, que es uno de los temas de la primera unidad. En enzimología se explica, bueno, enzimas obviamente, pero también se explica el término de un biomarcador, o más que todo una enzima marcadora, porque biomarcador es como un término global y por especificar las enzimas, una enzima marcadora. Las enzimas marcadoras nos sirven para poder detectar o poder localizar de dónde está el daño.
hay enzimas que están dentro de las células de determinados tejidos. Por ejemplo, estas aminotransferasas, algunos están en general en todo el organismo, porque como dijimos, en todos los tejidos ocurre el recambio proteico, pero la AST y AAT están principalmente en el hígado, pero están dentro de los hepatocitos. O sea que en sangre yo no las voy a ver en cantidades grandes. Por lo que, pues, en sangre no debería ver demasiado de esto. Hay muy poco. Pero si yo encuentro que han incrementado sus niveles, eso me indica que los hepatocitos están muriendo. Y como están muriendo, están liberando esas enzimas. Entonces es común que para evaluar el daño hepático se hagan análisis para detectar AAT o AST, aminotransferasa o aspartato aminotransferasa, o TGO, TGP, que son sus otros nombres. Y así como hay enzimas marcadoras para el hígado, hay enzimas marcadoras para distintos tejidos, no solo para el daño hepático. Igual para lo que es un infarto cardíaco, se da por muerte pues, de miocitos por una isquemia que hay. No llega oxígeno y al no llegar oxígeno mueren los cardiocitos y eso libera también sus enzimas. Unas enzimas marcadoras de injuria, bueno, de infarto, son la lactato deshidrogenasa, por ejemplo. Para el músculo, creatina quinasa. Bueno, y así podemos seguir en general. Pero como nos enfocamos en esta parte, AAT, ACT nos sirven para evaluar daño hepático. Y eso lo van a ver constantemente a partir de segundo, incluso seguramente ahora que van a estar viendo bioquímica, van a ver constantemente estos marcadores, porque también en bioquímica empiezan a realizar unas prácticas de bioquímica con esa cátedra, por lo que pues cuando vean esas prácticas, algunos van a hacer seminarios que van a ver estos biomarcadores, TG o TGP. Y si alguno también fue a realizarse un examen de sangre, seguramente recordará que ahí a veces se miden esos valores. Pero bueno, ya. Sin ya alejarnos, continuamos con esto. Ya. De estas reacciones me van a dar, como dijimos, glutamato. Y el otro es el oxalacetato y el piruvato en este caso. ¿Estos qué son? Estos, por ejemplo, el oxalacetato me recuerda que a ciclo de Krebs. El piruvato es el producto final de la glicólisis. Entonces, estos son sus componentes. Acá, otra vez, bueno, vamos a acercar más esto de aquí, y acá, no, pero aquí, acá. El aspartato le dio su grupo amino al alfa-cetoglutarato. Así que el aspartato se transformó en su grupo amino, que es oxalacetato, y eso me sirve para la vía del ciclo de Krebs, me genera energía. Mientras que, acá, otro color, el alfa-cetoglutarato recibió el grupo amino, se transformó en glutamato. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo en el proceso de transaminación lo que se genera es el esqueleto carbonado del aminoácido y este esqueleto carbonado me sirve para generar energía. Algo así va a pasar en los procesos también en la parte de más adelante, en el tratamiento de los esqueletos carbonados. ¿Sí? Eso más o menos es lo que va a pasar, que la mayoría de aminoácidos al degradarse van a generarme intermediarios del ciclo de Krebs. Es por ello que cuando al degradar las proteínas se puede generar energía, porque sus intermediados finales, sus productos finales de degradación, son intermediados del ciclo de Krebs. Algunos me van a generar más energía que otros, eso sí, claro, pero en general todos pueden pasar o por la vía de ciclo de Krebs o también para formar cuerpos cetónicos, que como vieron en el metabolismo de lípidos también me sirve para generar energía. Otro dato importante es que, bueno, estas aminotransferasas van a funcionar con una coenzima. Una coenzima es otra molécula que la enzima necesita para poder generar su reacción. Y hacerla PLP, piridoxal fosfato. Ahora, ya llevaron química médica, perdón. ¿Piridoxal qué es? ¿A qué suena piridoxal? Piridoxal viene de una vitamina. ¿Qué vitamina? La B6. De por sí, muchas vitaminas, ya sí, justo están escribiendo. Ya, bien, bien, bien. Entonces, muchas vitaminas funcionan como cofactores enzimáticos. De por sí, seguramente en lípidos vieron a la riboflavina, si no me equivoco, porque en su momento yo hice metabolismo de lípidos, pero, y recuerdo que aún era una coenzima de esta, era la riboflavina. En metabolismo de carbohidratos también actúan varias vitaminas, más que todas las vitaminas del complejo B, las vitaminas hidrosolubles. Sí, entonces,
Otras preguntas que suelen venir es qué vitaminas está interactuando en ciertas reacciones enzimáticas como en cofactores. Acá, para transaminasa, transaminación, B6. Y bueno, lo mismo, esto es la imagen. Acá se ejemplifica mucho mejor cómo se da la transaminación. El alfa-cetoglutarato, el glutamato con su amino. El amino se lo pasa, y acá está el amino con el amino. Bueno, acá, ya, perdón, acá me hizo un error. Otro error para que se entienda. Acá, ya. No, bueno, ¿qué importa? Vamos a hacerlo de otra manera. Ya. Este son los reactivos, estos son los sustratos. ¿Sí? El alfa-cetoglutarato va a reaccionar con algún aminoácido y su grupo amino se le va a pasar. Y acá está. Secreto carbonado con su grupo amino. ¿Y qué te queda del otro? Solo el cetoácido, que es para el ciclo de Krebs. Ya está. Repitiendo constantemente esta reacción porque, como menciono, es realmente importante. Y la otra reacción es la desaminación. La desaminación se entiende de forma sencilla. Si transaminar es transferir el grupo amino, desaminar es quitarle el grupo amino. Entonces, primero hago la transaminación para pasar de un aminoácido a glutamato, principalmente. Y luego hago la desaminación porque el glutamato va a ir a las mitocondrias de los hepatocitos y ahí va a procesarse el amonio para que se transforme en urea. Y para generar el amonio, para generar la urea necesito el amonio separado. Entonces lo que hago es sencillo. Al glutamato le quito ese amonio en este caso por la glutamato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces tenemos tres enzimas hasta ahora: aspartata aminotransferasa, alanina aminotransferasa y la glutamato deshidrogenasa. Y en la imagen también explica cómo es el procedimiento. Requiere nicotina de nucleótidos, si no me equivoco, oxidado, que se va a reducir y te va a liberar el amonio y te va a dejar el alfa-cetoglutarato. Y acá en la otra versión, las una a las dos. Acá está la transaminación y acá está la desaminación. El aminoácido reacciona con el alfa-cetoglutarato formando cetoácido y glutamato. Y el glutamato va a reaccionar con glutamato deshidrogenasa generándome alfa-cetoglutarato y separándome el amonio, que va a ser tratado para la urea. Y este alfa-cetoglutarato me sirve para continuar realizando la transaminación. Y es como que un ciclo, constantemente. Todo esto para tratar al grupo amino, al amoníaco, a la urea. ¿Sí? ¿Hasta acá se ha entendido? ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque ya vamos a pasar al ciclo de la urea. Entonces, esta parte, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? En la parte de la transaminación, ¿podrías repetir las enzimas? Es que justo en esa parte se fue el internet. Sí, el resto sí he entendido, solo que el nombre de las enzimas nomás no las escuché bien. La primera parte, la que era TSP, no recuerdo muy bien, y la segunda. No hay Eso, problema. gracias. Hay dos nomenclaturas, por así decirlo. Una antigua y otra moderna. La antigua usa los sustratos. Estas enzimas son las aminotransferasas o transaminasas, que es lo mismo. Aminotransferasa transfería un grupo amino, o transaminasas, es lo mismo para el revés. Ahora, el antiguo va a usar los sustratos. Entonces, la primera reacción es transaminasa glutámico oxalacética, porque son los productos que forman, o TGO, siglas. Y la otra, en este caso, sería transaminasa glutámico pirúvica, TGP. ¿Sí? Y el nombre moderno usa el aminoácido. Es más sencillo recordar el aminoácido. Entonces sería aminotransferasa, aspartato aminotransferasa. A, S de aspartato, T. Ahí me confundí, a ver. AST. Y el otro es alanina aminotransferasa, AAT. ¿Sí? Estas son las enzimas. Y como expliqué también su importancia como biomarcadores. ¿Alguna duda más antes de pasar? Ya. ¿Parece? ¿Sí? A ver. ¿Puedes volver a explicar qué se lograba con la desaminación? La desaminación es quitarle el grupo amino. O sea, aquí hemos visto que este es el proceso de transaminación. Hemos transferido el grupo amino de un aminoácido al glutamato. Eso es transaminación. La desaminación es quitarle al glutamato
le vamos a quitar el grupo amino. Bueno, claro, el grupo amino en forma de amoníaco. O sea, el glutamato pasó a ser de nuevo su esqueleto carbonado, que es el alfa-cetoglutarato, y amoníaco. ¿Esto dónde ocurre? En las mitocondrias hepáticas. Y como estamos liberando amoníaco, ya no lo estamos liberando a la sangre, que se puede acidificar. No lo estamos liberando al citosol, porque también se puede acidificar. Lo estamos liberando a las mitocondrias. Y en las mitocondrias están las enzimas necesarias para el ciclo de la urea. Es así que este amonio liberado en las mitocondrias se va a formar urea. Entonces, la desaminación es simplemente quitarle el grupo amino. Inicialmente tenemos que transportarlo al glutamato para que no altere la sangre, para que no altere al citosol de la célula, porque lo acidifica. Lo transformamos en glutamato para que se transporte ahí. Y el glutamato entra en la mitocondria y ahí ya lo podemos separar con la desaminación. En este caso la enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda para pasar, para continuar? Ya, veo que no, pero bueno. Estamos hasta aquí. Bueno, acá también está lo mismo, solo que cuando se habla de las dos reacciones, también se denomina transdesaminación. Transdesaminación, suele fusionar los nombres. Así que habla de ambos procesos. ¿Ya? Igual acá la imagen esta es de Harper, por ejemplo. La mayoría de las imágenes que estoy usando son de Leninger, pero en el Harper también está lo mismo. Ya, ahora aquí. Principalmente hemos dicho que las proteínas se digieren a nivel gástrico y a nivel del duodeno y se absorben por los intestinos como aminoácidos. Y por la circulación, por las venas intestinales, llegan a la circulación de la vena porta y a partir de ahí van a el hígado, ¿sí? Por la circulación portal. Y en el hígado ocurre todo eso. Todo lo que se degrade se transforma en glutamato, el glutamato entra a la mitocondria y ahí se libera el amonio. Pero, ¿qué hacemos con los otros tejidos? Sus tejidos van a hacer lo mismo. ¿Qué van a hacer? Van a transformar, por ejemplo, en el músculo, en el cerebro, también ocurren estos procesos de recambio proteico. ¿Sí? Lo mismo, se van a transformar en glutamato, y el glutamato es un aminoácido neutro, o sea, puede estar en sangre, no hay problema. Así que se transforma en glutamato y el glutamato va en sangre y llega al hígado. No hay problema. Pero también puede formarse glutamina. Simplemente al glutamato le añado otro grupo amino más y me forma glutamina. ¿Sí? Es un alfa-cetoglutarato con dos grupos aminos. ¿Por quién? Por la glutamina sintetasa. ¿Okay? Acá también se ve la imagen. Rayos, acá se cierra. Ya. Acá el glutamato le añadimos, bueno, usa ATP, ¿sí? Le añadimos un grupo amino. ¿Y qué me da? Glutamina. ¿Y quién genera la reacción? La glutamina sintetasa. ¿Sí? Y la glutamina también es otra forma de transportar grupos amino por parte de otros tejidos que no son del hígado. Pasa en sangre y luego cuando llega al hígado, en las células hepáticas, se va a degradar por la glutaminasa en la mitocondria. Y así la urea se libera. ¿Y qué me queda? Glutamato de nuevo. Y el glutamato, pues de nuevo, se desamina por la glutamato deshidrogenasa, generándome, pues, alfa-cetoglutarato y el amonio para la urea. ¿Sí? Eso es otra forma de transportar por parte de tejidos hepáticos, cómo se transforma o como glutamato o como glutamina. Es otra forma de transporte. Pero además tenemos que hablar de la alanina. La alanina también es otra forma de transportar y esta va a funcionar en el ciclo de la alanina, no, de la glucosa alanina. Y esto principalmente se da en el músculo. El músculo también podría hacer lo mismo. El músculo genera glutamato o glutamina, la transporta al hígado y el hígado trata todos los grupos amino, ¿sí? Pero se ha realizado, bueno, el organismo ha evolucionado para que genere una forma de economía metabólica. ¿En qué sentido? En que en el músculo, cuando se está trabajando, está generando la glicólisis constantemente. Bueno, principalmente, inicialmente, aunque eso es un tema de metabolismo de ejercicio, que es de los últimos temas, que tampoco está en esta serie de cursos, el músculo principal, primero gasta el ATP que tiene a la mano. El ATP que ya ha formado o que ya tiene. Bueno, claro, el ATP que ya tiene en el citosol. Primero gasta esa energía. Luego empieza a degradar pues, sus reservas. Y luego simplemente usa la glicólisis. ¿Sí?
formándome piruvato y luego lactato, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando ya no quedan reservas y se necesita más energía, podemos degradar lípidos. Eso también es parte de la reserva. Ya no hay lípidos. De hecho, el músculo no tiene tanta grasa. Entonces vamos a degradar aminoácidos. ¿Por qué? Los aminoácidos me generan, ¿qué me generaban? El esqueleto carbonado. El esqueleto carbonado me sirve para generar energía. ¿Y el amonio? Bueno, el amonio me está sobrando. Yo quiero energía. El amonio, bueno, si lo dejo acumularse, va a ser tóxico. Entonces lo transformo en glutamato. Y podría pasarlo así normal en sangre, pero en el músculo va a reaccionar con la alanina aminotransferasa. Ahora, dije que habían pues dos enzimas marcadoras, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. La alanina aminotransferasa está, bueno, ambas están más que todo en el hígado, pero también la alanina aminotransferasa también está en el músculo, ¿sí? Entonces también podría confundirse un poco con daño muscular. En parte podría ser que sí, pero principalmente son indicadoras de daño hepático. Sería analizar más que todo el perfil bioquímico para determinar si es músculo o si es hígado. Y aparte que hay otras enzimas biomarcadoras para músculo, así que no hay mucha confusión, por así decirlo. Pero bueno, en el músculo también hay alanina aminotransferasa. No, de hecho, me estoy confundiendo. Anteriormente dije aspartato ¿qué me fue? No está bien. Ya. Alanina aminotransferasa. ¿Por qué yo genero alanina? La alanina también pasa en sangre y no hay problema, ¿sí? No hay problema con la alanina, es un aminoácido. Llega a la sangre y la sangre pasa al hígado. En el hígado va a ocurrir la reacción inversa. Por la alanina aminotransferasa también va a reaccionar de forma inversa. Es algo que me olvidé de mencionar. Las reacciones de transaminación se pueden revertir, ¿sí? Por termodinámica es una reacción reversible. O sea, puede darse de reactivos a sustratos o de sustratos a reactivos. Es por ello que acá se da de piruvato a alanina y acá en el hígado de alanina a piruvato, ¿ya? Acá me genera de nuevo glutamato y el glutamato de frente me va al ciclo de la urea. Pero me estoy generando piruvato. Esto es lo que he hecho, lo que se ha hecho con la alanina aminotransferasa, piruvato, alanina en sangre, llega al hígado, de nuevo a piruvato. Solo he hecho que el piruvato pase del músculo a el hígado, ¿sí? ¿Por qué no puedo mandar el piruvato de frente en sangre? Porque, bueno, fácilmente sería captado por otros tejidos, entonces, como toda la degradación hepática, bueno, toda la degradación de aminoácidos sucede en el hígado, al transportarlo como aminoácido también con cierta especificidad para que sea el hígado quien lo trate. Ahora, acá tengo piruvato. ¿De qué me sirvió transportar el piruvato al hígado? Para que el hígado sea quien realice la gluconeogénesis, ¿sí? O sea, para que a partir de estos residuos el hígado sea quien genere la glucosa. Ahora, ¿por qué el músculo no puede realizar gluconeogénesis? La gluconeogénesis requiere energía. Ahora, el músculo requiere energía, tiene que usar energía. Además de generar energía para generar el movimiento, le voy a someter más carga para que en parte esa energía genere más glucosa para que también genere más energía. Estoy aumentando la carga. Entonces, no sería efectivo, o no sería la forma más adecuada de realizar este proceso. Entonces, estamos transfiriendo la carga de la gluconeogénesis del músculo al hígado, para que así el músculo solo se concentre en movimiento, ¿sí? En generar energía para el movimiento. Y le está dando al hígado que trabaje para que él sea quien genere la gluconeogénesis. Y luego la glucosa pasa a la sangre y ya puede ser cortada de nuevo por el músculo, para que así el músculo continúe con el trabajo que es el movimiento, ¿sí? Entonces, el ciclo de la alanina glucosa lo que hace es transferir la carga energética de la gluconeogénesis del músculo al hígado, para que el músculo solo se concentre en el movimiento y el hígado sea quien genere esa reacción. ¿Esto por qué intermedio lo realiza? Por la alanina. Por la alanina aminotransferasa que genera alanina y es la forma en la que se transporta estos componentes al hígado, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Acá ya habíamos de un cirio, así que esta parte se entendió. Supongo que sí. Ya. Cualquier duda normal, con confianza. Y ahora sí, vamos a hablar del ciclo de la urea. Ya hemos visto cómo se transporta. Hemos visto que la digestión va de frente al hígado. De tejidos extrahepáticos se pasa como transportadores de glutamato o glutamina para que de así pase al hígado de nuevo. Y en el caso de músculo-hígado está el ciclo de la alanina glucosa, ¿sí?
formas especiales de transferir el grupo amino. Entonces, ese glutamato, la glutamina se transforma en glutamato, y el glutamato entra dentro de la mitocondria por la desaminación, por la glutamato deshidrogenasa, me libera el amonio. Entonces, esto tiene que ser tratado. Este es el ciclo de la urea. Dos reacciones ocurren en la mitocondria y las demás van a ocurrir, que son tres reacciones, van a ocurrir en el citosol. ¿Sí? ¿Qué reacciones ocurren en la mitocondria? Y esto es importante que lo sepan. La primera por la carbamil fosfato sintetasa y la segunda por la ornitina carbamil transferasa. No es necesario que se aprendan todo el ciclo, de hecho no creo que bueno, ha existido una que otra ponencia de metabolismo y no les piden nunca que se aprendan todas las reacciones, no tiene sentido. Sería en las más importantes, las que son de regulación o las que tienen algún aspecto relevante. En este caso es lo mismo, nos importan más que todo las dos primeras y también la primera, la segunda y la tercera. Son las que nos interesan, las tres primeras. La cuarta y la quinta no. Incluso solo el nombre. La carbamil fosfato sintetasa 1, ¿qué me va a generar? Síntesis de carbamil fosfato. Su nombre lo dice. La carbamil fosfato sintetasa me genera carbamil fosfato. ¿Y qué necesita para generar carbamil fosfato? Amonio, que ya vimos que el glutamato la va a liberar, y también bicarbonato. Bicarbonato, bueno, es entre el CO2 y el CO2 al estar protonado va a generar bicarbonato. ¿Sí? El ion bicarbonato. Acá, con amarillito. Amarillito. CO2, que va a entrar con forma de bicarbonato. Acá no está protonado, así que, bueno, bicarbonato. Y el amonio. Esto va a reaccionar con ATP, claramente. Y por acción de la carbamil fosfato sintetasa me va a formar carbamil fosfato. Acá se ve el carbono del... ¿esa parte qué sería? Eso de ahí es parte de la estructura del bicarbonato, amoníaco, y acá fosfato, del ATP. ¿Sí? La segunda reacción va a ser con la ornitina carbamil transferasa. Su nombre lo dice, transfiere al carbamil a la ornitina. La ornitina también es un aminoácido, pero no entra en la clasificación inicial de que ya les explicaron, de esenciales y no esenciales. Es un aminoácido especial, que solo compete que se lo sepan de nombre. O sea, no tienen que saber más cosas respecto de otros aminoácidos como la ornitina. Solo saber que existe y ya está, no requiere mucha información. La ornitina va a reaccionar con la carbamil fosfato a través de la ornitina carbamil fosfato, no, carbamil transferasa, perdón, y va a formar citrulina. ¿Qué está haciendo esto? Está haciendo que, acá está la ornitina, todo esto es la ornitina, transferirle el grupo carbamil. Acá está el grupo carbamil. ¿Sí? Transferir el grupo carbamil a la ornitina por la ornitina carbamil transferasa. No es muy complejo. ¿Ya? Y me forma citrulina. Y la citrulina va a reaccionar con la argininosuccinato sintetasa por formarme argininosuccinato. ¿Y qué va a usar? La citrulina y el aspartato, que es un aminoácido también. El aspartato. El aspartato va a darle su grupo amino. ¿Sí? Y parte de, bueno, en general va a unir, técnicamente va a unirlos. Va a unir al aspartato con la citrulina. Acá se ve el esqueleto de la ornitina. Acá se ve el carbamil. Eso ya vimos que es por la reacción. Esto es la citrulina técnicamente. Pero a su vez le vamos a pegar el aspartato. Entonces, acá es el aspartato. Se lo pegamos. Y esto se llama argininosuccinato, que encima lo realiza la argininosuccinato sintetasa. ¿Sí? Estas tres reacciones son las que me importan. ¿Por qué? Porque estamos viendo de dónde adquiere el esqueleto de la urea. Un amonio que se ha liberado del glutamato, de la desaminación de la desaminación del glutamato por la glutamato deshidrogenasa. Y el otro grupo amino por el aspartato. Y las demás reacciones, bueno, es simplemente quitarle el resto. Argininosuccinato liasa. Va a quitarle. Acá vemos cómo está la ornitina. Bueno, acá.
ornitina, el carbono de bicarbonato, el amonio del amoníaco libre, el nitrógeno, el grupo amonio del aspartato, y acá, esto de acá, lo hemos eliminado como fumarato. Fumarato también es ciclo de Krebs. Y acá, ¿qué hacemos? Simplemente, por la arginasa, o de color, lo cortamos. ¿Esto qué era? Era ornitina. ¿Y esto qué es? Esto ya es la urea. O sea, simplemente es agregarle, pegarle los compuestos y cuando ya está formado, ir cortándolos. ¿Sí? Y forma la urea. Y vemos cómo el escrito de ornitina, que sirvió como un transportador inicial, de nuevo, repite el ciclo. Y es así que el ciclo de la urea, bueno, es un ciclo técnicamente. ¿Cómo se repite? Entonces, ¿qué reacciones dije que me importaban? Las tres primeras. Primero, la carbonilfosfato acetasa, que yo sé la que va a iniciar todo. Bicarbonato, amoníaco, bueno, amonio y ATP. Carbonilfosfato. Esta reacciona con la ornitina carbamiltransferasa, formando citulina. Y la citulina con la argininosuccinata sintetasa y el aspartato para formar argininosuccinato. ¿De dónde vienen los grupos amino? Uno, acá, de la caramil fosfato sintetasa. Dos, por la reacción de la argininosuccinato sintetasa. De esa forma, estoy generando los grupos amino de la urea. Y la imagen de al lado, de hecho, esta es una imagen del Harper, el de la derecha, y la otra imagen es del Leninger, de bioquímica. Acá ejemplifica eso. ATP, bicarbonato, más grupo amino, acá está la reacción intermedia. Luego acá se fusiona, se libera un grupo fosfato, fusiona como ATP y forma caramil fosfato. Lo que necesito, bicarbonato, ATP y el grupo amino. ¿Sí? Y la segunda, por la reacción de la argininosuccinato sintetasa, ATP, citulina, acá, bueno, reacciones intermedias con el aspartato, que no interesa ahora, pero la cuestión es que del aspartato me daba el otro grupo amino. Acá está. ¿Sí? Eso me interesa a mí. Rayos. Y esta imagen más chiquita que la coloqué para no tener que hacer otra aparte, me va a indicar la regulación. Ya vimos cómo se da el ciclo. ¿Cómo se regula? Se regula a nivel de la carbamilfosfato sintetasa. Es quien va a iniciar todo el ciclo. Así que esa enzima va a ser quien va a regular el ciclo. Va a tener una regulación alostérica por parte de quién? Por el N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato va a estimular la función de la carbamilfosfato sintetasa 1. Y esta, a su vez, va a permitir que todo el ciclo se dé. Pero ¿quién va a formar el N-acetilglutamato? Va a ser la fusión del glutamato con acetilcoenzima A. Y acetilcoenzima A es un componente muy común de todos los ciclos. Ya vieron en el de carbohidratos y en el de lípidos. Entonces, esta va a reaccionar con la N-acetilglutamato sintetasa para formar N-acetilglutamato. Y este N-acetilglutamato, cuando hay mucho N-acetilglutamato, reacciona con, bueno, va a estimular a la carbamilfosfato sintetasa 1. ¿Sí? Y acá otra regulación, ¿quién regula el N-acetilglutamato sintetasa? La arginina. ¿Sí? Entonces, la presencia de estos aminoácidos va a estimular al ciclo de la urea. ¿Se ha entendido esa parte? Porque esto es el fin técnicamente de la... Bueno, casi el fin de la degradación, pero sí es todo lo que se tiene que hablar del tratamiento del nitrógeno. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿O esta parte se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Ya. La última parte es la regulación. ¿Sí? Todos los ciclos tienen alguna enzima que va a regular para que el ciclo no esté constantemente. Nadie quiere que esté constantemente degradándose las proteínas, ni que se esté formando constantemente algo. Todo está regulado. ¿Quién regula el ciclo de Krebs? Bueno, de Krebs-Henseleit. El ciclo de la urea o ciclo de Krebs-Henseleit. La carbamilfosfato sintetasa 1. ¿Y cómo es que se activa esta enzima? Por la presencia de N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato funciona, bueno, se crea a partir de glutamato y acetil-CoA a partir de N-acetilglutamato sintetasa. Cuando hay glutamato,
disculpen. Cuando hay acetilcoenzima A y glutamato, esto me va a... A ver, cuando hay acetilglutamato y... Bueno, acetilcoenzima, perdón, y glutamato, me va a formar, por parte de la N-acetilglutamato sintetasa, N-acetilglutamato. Y cuando hay bastante de esto, va a activar, por así decirlo, va a estimular, la mejor palabra sería estimular, va a estimular a la carbonilfosfato sintetasa 1, que es la primera enzima del ciclo de Krebs. Y al estimularla, va a activarse el ciclo de Krebs. O sea, ¿quién me regula el ciclo de Krebs? La carbonilfosfato sintetasa. ¿De quién depende esta? De la concentración de N-acetilglutamato. ¿Sí? Ahora, para que se forme N-acetilglutamato, requiere de la N-acetilglutamato sintetasa. Ya lo mencioné. Para que esto... ¿Y quién estimula a esta enzima? La arginina. O sea, concentraciones de arginina van a estimular a N-acetilglutamato sintetasa. Y esto a su vez va a estimular al carbonilfosfato sintetasa 1 y va a estimular a todo el ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O hay otra pregunta? Acá. Ya. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta para pasar? Ya. Creo que no. Pero esto es el tratamiento del grupo amino, el nitrógeno, lo que era nuevo ahora. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, acá hay algunos artículos, igualmente, creo que solo tienen hasta el metabolismo de lípidos en el Drive. Ya voy a estar subiendo los demás metabolismos. Acá puse algunos artículos que explican también sobre el ciclo de la urea y algunas alteraciones que sean, porque si vemos, por ejemplo, si se altera alguna enzima, de hecho, en general, en todos los metabolismos han visto que hay patologías asociadas a fallo de alguna enzima, porque no se forma, porque se forma incorrectamente, son enfermedades metabólicas, son enfermedades genéticas, algunos ya las vieron en el curso de biología celular, incluso con entrada genética tendrían que haber mencionado algunas, seguramente les voy a hacer acordar de alguna después. La cuestión es que si vemos alteración en estas enzimas, obviamente el grupo amino no va a poder ser excretado de forma más eficiente. Si no se excreta, se acumula amonio, el grupo amino se acumula en forma de amoníaco, que en sangre está con forma de amonio. Ya expliqué que el grupo, eso acidifica la sangre. ¿Qué pasa en el cerebro? Vamos a hacer un poco en el cerebro. Okay, aunque no tengo una imagen de eso, lamentablemente. Vamos a ver, es que... Bueno, ya, no importa. En el cerebro empieza a entrar el amoníaco. Ya. Hay mucho amonio, se está degradando demasiado por una dieta excesiva en proteínas, tal vez, o porque ya falló alguna enzima del ciclo de la urea. O alguna enzima para el transporte. Por ejemplo, alguna transferasa. ¿Quién sabe? La cuestión. Hay niveles de urea, de amoníaco elevados en sangre. Está acidificando. Esto también va a entrar en la circulación cerebral, por lo que me va a atravesar a la barrera hematoencefálica y va a incrementar también la acidez en la circulación del cerebro. ¿Qué hace el tejido nervioso del cerebro? También, ¿qué hago? Tengo que neutralizarlo. Voy a transformar ese grupo, ese amoníaco, como glutamato, para que no siga incrementando. Voy a formar glutamato. Y también glutamina. Problema, glutamina. ¿Qué requiero para la glutamina? ATP. Estamos gastando ATP para contrarrestar la acidez. Segundo, estoy gastando para el glutamato, para hacer la transaminación, para transformar al glutamato, yo requiero de esqueletos carbonados, el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? ¿Eso qué es? Es un interminario del ciclo de Krebs. Estoy quitando sustratos intermediarios del ciclo de Krebs para neutralizar las acidez. Que estamos gastando la energía. Ya estamos limitando la producción de energía por segunda vez. Luego, el glutamato también es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy gastando energía para regular la acidez y a su vez estoy generando glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor. No, perdón. El GABA es inhibitorio. El glutamato es excitatorio. ¿Sí? Entonces, además, gastamos ATP de una manera, para formar glutamina. Gastamos ATP para formar... gastamos ATP porque... No. A ver, de nuevo. Gastamos ATP porque estamos formando glutamina. Estamos gastando los sustratos del ciclo de Krebs para formar glutamato. Y además el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces,
Entendiendo esto, podemos entender el cuadro clínico de la hiperamonemia. Y es que la hiperamonemia va a cursar generalmente con encefalopatía. ¿Y qué cuadros? Pues, ¿en qué cuadros se puede ver la encefalopatía hiperamonémica en enfermedades hepáticas? En cirrosis, bueno, alteraciones que se den a nivel hepático, que se recarga de regular los niveles de nitrógeno, pueden cursar como un síntoma secundario, una enfermedad secundaria, la encefalopatía hiperamonémica. Y se va a caracterizar por letargos, confusión, convulsiones. Si es que incrementa, también puede, un ratito. Ya, perdón. Convulsiones, también genera coma y también a su vez va a generar edema cerebral, que se acumule líquido por el incremento, como incrementamos la cantidad de aminoácidos, estamos incrementando la cantidad de la presión osmótica, que va a hacer que todo el líquido sanguíneo entre a las células generando edema cerebral, hinchazón del cerebro. Y esto al final puede desembocar la muerte. ¿Sí? Ya. Ahora, entendiendo esa parte, acá también hay algunos artículos que van a, que les coloqué para que puedan pensar si uno desea, que van a explicar sobre desórdenes a nivel del ciclo de la urea, que es el primero. Y el segundo, algunas terapias que hay para estos trastornos. Hablamos de enfermedades metabólicas, enfermedades genéticas. Estas, pues, algunas se pueden tratar administrando la enzima que falta, dependiendo de la enzima que sea, dependiendo de la naturaleza de esta enzima. Pero también hay otras terapias novedosas enfocadas, como seguramente escucharon, de CRISPR-Cas, o terapias a partir de ARN, de microRNA, que estas, pues, son algo más novedosas. Incluso el Premio Nobel de Medicina el año pasado se fue para el descubrido, por así decirlo, de los microRNAs. Es que si alguno quiere revisar, acá también tiene los artículos. Sí, no son tan... Bueno, el segundo sí es un poco más complejo, pero el primero es relativamente sencillo de comprender. Ahora, ya hemos visto qué pasa con los grupos amino, el nitrógeno de los aminoácidos. ¿Qué pasa con el aceto carbonado? Ya expliqué. Esto se va al ciclo de Krebs. ¿Sí? Acá vemos cómo los aminoácidos al degradarse van a desembocar en alfa-cetobutyrato, succinil-CoA, fumarato, osalacetato, piruvato, acetilcoenzima A. ¿Esto qué son? Son intermediarios o moléculas muy próximas al ciclo de Krebs. O sea que al catalizar los aminoácidos, parte se va para la urea, parte se va para el ciclo de Krebs. ¿Qué me interesa a mí? No tienen que aprenderse todo qué aminoácido me genera qué intermediario. Lo que me interesa es que pueden ser o glicogénicos o cetogénicos. Glicogénicos porque me pueden ir al ciclo de Krebs. Cetogénicos porque pueden irse a formar cuerpos cetónicos. Algo que no mencioné es que la mayoría de imágenes de Leninger que estoy colocando aquí están en portugués, así que porque no encontré una versión en buena calidad en español, lamentablemente. Pero igual te estoy explicando para que no se confunda. Y si alguien quiere revisar las diapositivas y se encuentra estos términos, puede revisar la grabación que también seguramente será subida pronto. Ya. A mí me interesan los cetogénicos. Es más sencillo aprender cuáles son cetogénicos que glucogénicos. ¿Quiénes son? Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano y tirosina. Y a su vez le agregamos la treonina y la isoleucina. ¿Sí? Son 6. Bueno, serían, no, 7. Leucina, lisina, las dos L's. Triptofano, tirosina y treonina, hay 3 T's. La isoleucina y la fenilalanina. ¿Sí? 2 L's, 3 T's y isoleucina y fenilalanina. Nombres largos. Incluso podría decirse que acá están los aminoácidos aromáticos. ¿Sí? Ahora, estos me van a generar acetoacetilcoenzima A o acetilcoenzima A que puede irse para formar cuerpos cetónicos. Los demás me pueden generar intermediarios y hay algunos que me generan 12, me generan ambos. Son glico y cetogénicos igualmente. Acá están todos esos aquí. O sea, todos los cetogénicos y también que pueden ser de ambos están aquí con color azul. Así que eso se tienen que aprender. Los demás, no necesariamente, porque es más sencillo aprenderte los que son cetogénicos que son glicogénicos, porque los cetogénicos son menos. Así que solo eso, en esa parte. No hay mucho más que aprender. Bueno, y la imagen acá al lado para explicar cómo es la degradación. No interesa que se sepan todo porque son un montón de reacciones. Triptofano, acá hay 9 etapas. Lisina, 4 etapas. Tirosina, 5 etapas. Leucina, 6 etapas. Podríamos hablar así de todos los aminoácidos que hay.
lo que no tiene sentido porque no tiene una implicación clínica tan importante, además de ciertas patologías, pero lo que me interesa es eso que les mencioné. ¿Quiénes son cetogénicos? L, leucina, lisina, TES, triptofano, tirosina, treonina, isoleucina y fenilalanina. ¿Ya? Y acá vemos cómo la fenilalanina se convierte en tirosina. El triptofano y la lisina terminan en Z-acetil, la tirosina y la también acetil, la leucina en acetil, isoleucina en acetil. Justo acá están esos aminoácidos. Triptofano, lisina, tirosina, leucina, fenilalanina, isoleucina. Acá falta la treonina, no veo la treonina. Pero también, la treonina también. Ya. Entonces, eso es con los esclerotos carbonados. Y ahora vamos a hablar de algunas patologías que interesan. Hay dos patologías que me interesan en la degradación de aminoácidos. Y algunas de estas patologías, ¿qué? No. Cetogénico es formación de cuerpos cetónicos, que es el metabolismo de lípidos. Si alguien recuerda, cuando se degrada, hay muchos lípidos, estos van a generar bastante acetoacetil o acetil. Y estos no pueden irse al ciclo de Krebs, o sea que se van a transformar en cuerpos cetónicos, como una segunda forma de generar energía, pero que no va a interaccionar en el ciclo de Krebs. Y ya eso ya vieron algunas sintomatologías presentadas en diabetes caracterizados por una cetoacidosis. ¿Okay? O sea que estos no vienen del ciclo de la urea. Cuando yo degrado la leucina, por ejemplo, le separa el grupo amino. El grupo amino se va para el ciclo de la urea. ¿Pero qué me queda? El esqueleto carbonado. ¿Sí? Ese esqueleto carbonado va a pasar por reacciones para formarme acetoacetil. Y el acetoacetil me va a formar cuerpos cetónicos. Si hablamos también de la valina, sus grupos aminos se van a ir al ciclo de la urea. Pero su esqueleto carbonado, su cetoácido, va a reaccionar por varios pasos para formarme fumarato, interminado del ciclo de Krebs. ¿Sí? No es que cetogénico viene del ciclo de la urea. Cuando dividimos aminoácidos se dividen en dos cosas: el grupo amino y su esqueleto carbonado. El grupo amino se va para la urea y el esqueleto carbonado se va para el ciclo de Krebs o para formar cuerpos cetónicos. ¿Se entiende? Ya. Ahora sí. Fenilalanina. Este aminoácido se ve presente o tiene importancia cuando hablamos de la fenilcetonuria. La fenilcetonuria seguramente ya la habrán escuchado cuando vieron biología celular. La parte de genética es una enfermedad hereditaria recesiva caracterizado por una falla en la enzima fenilalanino deshidrogenasa. Acá se ve toda la degradación. La fenilalanina se transforma en tirosina, ¿sí? Y la tirosina continúa hasta transformarse en acetoacetilcoenzima y el acetoacetil es cetogénico, ¿sí? Para cuerpos cetónicos. Ahora, acá hay varias enzimas. Por cada falla de alguna enzima va a generarse alguna enfermedad. ¿Quiénes me interesan a mí? La primera, fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué hace esto? La fenilalanina, cuando reacciona con la fenilalanina hidroxilasa, con el oxígeno y con la nicotina adenina dinucleótido reducido, que es el NAD, me forma tirosina, ¿sí? Y a su vez me va a oxidar el NAD, que eso también sirve para el ciclo de Krebs. Pero cuando esta enzima falla, por un aspecto genético, la fenilalanina va a irse por otra vía. ¿Qué vía? La vía para formar fenilpiruvato, ¿sí? Entonces, de por sí, esta vía se da en el organismo de forma normal, sí, solo que en menor cantidad, en cantidades mínimas, bien minúsculas, bien pequeñas, casi no se da técnicamente. Pero si falla esta vía, como ya no puede continuar por las demás reacciones, se va a esta vía y va a reaccionar con una aminotransferasa, no importa el nombre, una aminotransferasa, haciendo que la fenilalanina reaccione con el piruvato, generándome alanina para transferir el grupo amino, y esta a su vez puede pasar para degradarlo, pero me va a formar también fenilpiruvato. Y el fenilpiruvato puede generar fenilacetato y fenillactato. La cuestión es que estos componentes van a empezar a acumularse. Como no se puede degradar la fenilalanina, pasa por esta vía y se acumulan. Y eso es lo que va a caracterizar a la fenilcetonuria. Y es que al incrementar estos aminoácidos,
estos van a funcionar como competidores también en el cerebro. En el cerebro, en la membrana, estos componentes van a competir con los aminoácidos. Las neuronas requieren ciertos aminoácidos y en vez de conseguirlos, estos componentes van a competir con ellos y ellos van a ser los que van a entrar. Al final, tejido nervioso no tiene los aminoácidos que necesitan a las concentraciones adecuadas, por lo que va a haber alteración neurológica. De hecho, hay retraso mental en la fenilcetonuria si no se trata a tiempo. ¿Sí? Entonces, resumen, ¿por qué se da la fenilcetonuria? Porque la fenilalanina no se puede degradar a tirosina por parte de quién? De la fenilalanina hidroxilasa. Y esto me aumenta la cantidad de otros componentes como fenilpiruvato, fenilacetato, fenilactato. No importa los componentes. Lo que importa es fenilalanina, no se transforma tirosina por fallo en la fenilalanina hidroxilasa. Eso me genera fenilcetonuria. Ya está. Otra que puede ser relevante, lo menciona también la cátedra, pero no viene técnicamente, pero es como que otro dato que da. La alcaptonuria, caracterizada por una orina de color negro. ¿Esto por qué se da? Porque al degradar la fenilalanina vamos a generar homogentizato. El homogentizato va a reaccionar por la homogentizato dioxigenasa para formarme maleila cetoacetato. Pero si falla, se acumula el homogentizato. Y al acumularse el homogentizato, va a excretarse en niveles exagerados, aumentados, y eso me va a dar la alcaptonuria. Y la alcaptonuria, como dije, va a tener, pues, va a presentarse como orina de color negro por la acumulación de estos componentes. ¿Sí? También se da artritis, si no me equivoco, y principalmente afecta a personas mayores, pero, o sea, como mencioné, es una patología que la mencionan, pero técnicamente no viene, más que todo sería sorprender la acción, homogentizato por falla bueno, alcaptonuria porque falla el homogentizato dioxigenasa y no se metaboliza el homogentizato. También los nombres no son demasiado complicados, o sea, es justo lo que dice, el sustrato que está reaccionando. Otras más, tirosinemias, porque acá está la tirosina, si no se degrada, se acumula. Tirosinemia, no importa tampoco. ¿Qué me interesa más? Fenilcetonuria. Y luego la alcaptonuria. Otra, la enfermedad de jarabe de Arce. Esto sí me interesa. Algunos aminoácidos son llamados aminoácidos ramificados porque su grupo R es una cadena ramificada. ¿Sí? Como vemos ahí, está el carbono. Acá está el carbón. Y tiene una rama. Cadenas ramificadas. ¿Sí? Ahora, estas cadenas ramificadas tienen un trato especial por, primero, la aminotransferasa de aminoácidos de cadena ramificada y luego por el complejo de la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. O sea, no es complejo el nombre. Pero ¿qué pasa cuando fallan estas enzimas? Estos cetoácidos de cadenas ramificadas se acumulan y eso se va a denominar, eso va a generar la enfermedad llamada jarabe de Arce. ¿Por qué se llama jarabe de Arce? Porque la orina va a tener esta coloración y este aspecto, ¿sí? Bueno, no sé si es que han probado jarabe de arce, yo nunca probé, así que no sabría cómo es técnicamente, pero pueden buscar en internet para que tengan una mejor idea. O sea, más que todo, la orina va a tener estos cambios. La captonuria, por acumulación de la ya se me fue el nombre, homogentizato va a tener una coloración negra. En este caso, por la acumulación de los aminoácidos ramificados, como jarabe de arce. ¿Y quiénes son los aminoácidos ramificados? Eso es importante. Valina, isoleucina y leucina. ¿Sí? Esos tres, por falla en el complejo de deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada, me van a generar la enfermedad de jarabe de arce. Acá está en portugués, así que, bueno. Ahora, hay bastantes manifestaciones clínicas de jarabe de arce y distintos fenotipos incluso. Pero principalmente, pues, de hecho, creo que les iba a poner un artículo sobre todo el cuadro patológico de esto, si alguien quisiera leer. Pero creo que, no sé si lo puse, vamos a ver más adelante. Creo que sí, creo que están unos de estos de aquí. Gracias, pues, unos artículos para que vean algunas, si quieren leer también, ahora que están en vacaciones.
Yo ya pronto ya no tendré vacaciones, pero bueno. Algunos artículos que simplemente le ponen el traductor de Google y pueden leer un poco para informarse si desean. ¿Sí? En este caso, sobre errores en el metabolismo de aminoácidos. Acá también algunos más sobre metabolismos a nivel mitocondrial. Y acá está, jarabe de arce. Desórdenes metabólicos en la degradación de los aminoácidos de cadenas ramificadas. ¿Sí? Por si alguno quiere leer, para que si quiere saber más sobre este aspecto, incluso sobre la fisiopatología si quiere. Pero bueno, es como información esta. Si alguien quiere leer, puede hacerlo normal. Ahí tienen el artículo y también el DOI para que puedan buscar. Ahora pasamos a la biosíntesis. Hasta aquí se ha entendido. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya estamos por terminar, así que no se preocupen. ¿Hay alguna duda? Esta parte es rapidita. A ver. Ya. Asumiré que no hay dudas. Entonces, ya. Ahora la biosíntesis. Hemos visto ya toda la degradación. El grupo amino se va al ciclo de Urea. El citocarbonato se va para formar energía o cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con la biosíntesis? Es al revés. Usamos cuerpos cetónicos, le damos un grupo amino y se forma el aminoácido, con claro, sus reacciones posteriores. Ahora, ¿quién me va a dar el grupo amino? El glutamato. El glutamato va a servir para o transportar a los grupos aminos para su degradación o para transferir el grupo amino para formar nuevos aminoácidos. O sea, el glutamato es muy importante. También la glutamina. ¿Sí? Así que, ¿qué me interesa a mí? No tienen que saberse todo esto. Bueno, o sea, no es necesario saberse todo esto. O sea, podríamos decir que por cada componente de la vía de la glicólisis y el ciclo de Krebs, algunos de estos intermediarios pueden servirme para generar ciertos aminoácidos. ¿Quiénes me interesan a mí? Primero ya vimos, alfa-cetoglutarato, ¿para qué me servía? Para formar glutamato, con las reacciones de transaminación. El glutamato me sirve para formar glutamina. Eso ya lo vimos. Algo más que puede ser prolina, arginina, también a partir de glutamato. Otro que me interesa, ribosa 5-fosfato me genera histidina. ¿Sí? Otro, el fosfolicilato me genera serina y la serina me genera glicina y cisteína. Estos me interesan. Y también que la fenilalanina genera tirosina. Ya hemos visto antes eso. Son los importantes, por así decirlo. Si uno quiere memorizar un poco más, que tampoco es demasiado, puede aprenderse los demás. Que el oxalacetato genera aspartato y el aspartato me genera asparagina, metionina, lisina o tronina. Que el piruvato me genera alanina, valina, leucina e isoleucina. Y la tronina también puede generar isoleucina. Y cuál acá, fosfonil piruvato más fosfato me genera fenilalanina, tirosina o triptofano. Y la fenilalanina, como ya hemos visto, me genera tirosina por la fenilalanina deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, no hay que ponerse todo esto, algunos ya se la saben porque son las reacciones de transaminación, y uno que otro más, pero en general no es tan relevante. Lo que sí me importa, bueno, la cuestión es que entiendan que los intermediarios del ciclo de Krebs y de la glicólisis me sirven para formar aminoácidos. Es lo relevante, es una reacción inversa. Cortamos el aminoácido, amino para un lado, el cuerpo carbonato para el ciclo de Krebs. Y para generarlo, desde el ciclo de Krebs a los intermediarios, le ponemos grupo amino y formamos aminoácidos. Es lo inverso nada más, no es completo. Lo que sí me interesa es la biosíntesis de otras moléculas derivadas de aminoácidos. Estas moléculas ya no son aminoácidos, pero pero requieren de aminoácidos para formarse. La imagen de la derecha, que parecen, bueno, cuadrados, eso es la síntesis del grupo hemo, el tema de mañana. ¿Sí? Es un tema muy bonito incluso. Pero inicialmente requiere de ciertos aminoácidos. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué me interesa a mí que sepan de esto? Aminoácido y qué componente me forman. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces yo puedo decir simplemente, tirosina, ¿qué me forma? Dopamina. Y la dopamina luego me genera noradrenalina y adrenalina. Esto es la síntesis de catecolaminas, así se les llama, catecolaminas. Aquí es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué se requiere para formar dopamina, noradrenalina y adrenalina? Tirosina. Encima, ¿qué me importa? Tirosina y hidroxilasa. Nada más. Luego,
glicina, arginina y metionina interactúan en la formación de creatina. Creatina de por sí también es una enzima de daño muscular y la van a ver en el metabolismo del ejercicio. Uno de los últimos temas que les dije. Bueno, fosfocreatina es otra cosa, es también para formar energía. Pero como dije, creatina a partir de glicina. Luego, triptofano. Triptofano, ¿qué me forma? Serotonina. También es un neurotransmisor. Y ya está. La histidina, ¿qué me forma? Histamina, de los mastocitos. Esto propiamente ya habrán visto esto en algunas ponencias de inmunología, si alguno se metió. Y si no, igualmente con la inmunología van a hacerse un poco de la histamina. El glutamato. El glutamato, cuando se almacena, puede formar GABA. El ácido gamma-aminobutírico o gamma-aminobutyrato, ¿sí? Y también en parte juega en el rol de la encefalopatía hiperamonémica. Dijimos que ahí se acumula glutamato, pero el glutamato, como se acumula, también puede, como hay bastante, se transforma en GABA, y GABA también es inhibitorio. Glutamato es excitatorio, GABA inhibitorio, y por ello también los síntomas neurológicos. Pero ¿qué me interesa? El GABA, que también van a verlo en fisiología, y también cuando lleguen a neurofisiología, el GABA se sintetiza a partir de glutamato. Nada más. ¿Sí? De nuevo, tirosina me genera dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son las catecolaminas. Glicina, arginina, metionina, creatina. Triptofano, serotonina, histidina, histamina, glutamato, GABA. Y acá, de las catecolaminas, la tirosina por la tirosina hidroxilasa. Luego, acá, grupo hemo. El grupo hemo, la glicina es el que me importa. Que la glicina va a reaccionar con el succinilcoenzima A para formarme el delta aminolevulinato, ALA. Y el ALA es como que el esqueleto para formar todas las todos los componentes intermediarios del grupo M. ¿Sí? Incluso acá también hablamos un montón de enfermedades. Por cada enzima que se ve alterada en el grupo M hay una enfermedad. Muchas de estas enfermedades incluso aparecieron en capítulos del Dr. House, por si alguien quiere jugar a ser doctor desde ya. Ya, este tipo de enfermedades se llaman las porfirias, así que sí van a... Así que esto, más que todo lo van a ver mañana, así que no hay problema con esto. Como la porfiria E2 o la porfiria eritopeca, etc. Pero para el grupo hemo, ¿qué aminoácido me sirve? Glicina. Y finalizando ya la última diapositiva, la tirosina me sirve para las hormonas tiroideas. La tirosina se va a ayudar formando monoyodo de tirosina, diyodorosina, que es acoplifano triyodtironina o tetrayodtironina. ¿Sí? Luego, dijimos que el triptofano me generaba serotonina, pero si la serotonina le agregamos algunas razones más, me forma melatonina, una enzima de la glándula pineal. Y ahí también su importancia. Y de hecho, eso también lo van a ver en parte de tecnología cuando lleguen a fisiología. Y luego la tirosina, de nuevo tirosina, dijimos que la tirosina por la tirosina deshidrogenasa me iba a formar dopamina, adrenalina y noradrenalina. Estas dos últimas son las catecolaminas. Pero la tirosina por la tirosinasa me va a generar melanina. ¿Sí? Y melanina es el pigmento de la piel, pigmento de las mucosas, pigmento de varios componentes. ¿Sí? Eso me interesa. Ya vimos que, y por sí, si es que hay fallas en alguno, me va a generar patologías. Daños a nivel de metabolismo de la tirosina me genera Parkinson, por ejemplo, porque no se genera dopamina. Alteraciones a nivel de la formación de las hormonas tiroideas me puede generar hipotiroiditis. No, ¿cuál es el término? Hipo. Entonces, ¿cuál es el término? Es hipo. No, se me fue el término. Bueno, disminución en los niveles de concentración de las hormonas tiroideas. Y si afectamos al nivel de tirosina por parte de la tirosinasa, ¿qué me genera? Albinismo, porque no hay melanina. Y así puedo hablar de enfermedades, pero no son tan relevantes. La que me importa puede ser tirosina, alteración de la dopamina, eso es Parkinson. Tirosina por la tirosinasa, albinismo. Y otra más, bueno, si afectamos a la glicina, sería la porfiria de 2, si no me equivoco, pero no está relevante.
Y ya está. Eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna dudita? Pregunta también, si quieren que haga mención de algo. Ya, creo que no, entonces, creo que sería todo. A ver, que les pasen el post-test para que... Bien, ya que finalizó la ponencia, agradecemos al ponente. Muchas gracias, José Carlos. Agradecemos también a los asistentes por ponerle el interés necesario a este curso de bioquímica. Y no olviden responder, por favor, su post-test, que va a ser muy necesario. Muchas gracias.